Visión Comunal, en contacto con las comunidades. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Legalmente, Parlamento venezolano no existe. Fuerza Armada rechazó incitación a la insubordinación en Venezuela. Dirigencia opositora ignora mediación del Vaticano y no dialogará con el gobierno. El vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, advirtió ayer que legalmente el Parlamento venezolano no existe. Istúriz rechazó que la directiva parlamentaria no se haya dado cuenta de que no existen en términos legales. La reacción del vicepresidente se da luego que el Parlamento iniciara una serie de acciones para destituir al presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional perdió su carácter legal al incorporar y juramentar como diputados a 3 ciudadanos que son investigados por delitos electorales. El Tribunal Supremo de Justicia ha tenido que asumir las facultades del Parlamento para garantizar la institucionalidad. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López rechazó la incitación a la insubordinación o a la sublevación que están realizando factores políticos ultraconservadores en el país. No se ha producido ningún acto de fuerza que obligue la invocación del artículo 333 constitucional. Esta conducta sistemática no es más que un mecanismo subrepticio y perverso de promover el injerencismo o incluso la incursión de una potencia extranjera en territorio patrio. Los factores políticos que adversan al presidente Nicolás Maduro están promoviendo acciones injerencistas, incluso llaman a la incursión de una potencia extranjera, denunció el ministro de Defensa en un comunicado leído al país. Padrino López alertó que estos llamados afectan gravemente la institucionalidad e incitan al caos y a la anarquía en Venezuela. La tolda opositora venezolana insiste en asegurar que no hay un Estado de Derecho y que para restituir el hilo constitucional se tiene que nombrar un presidente interino hasta que hayan unas elecciones. Varios de los principales actores políticos de la oposición negaron ayer la posibilidad de dialogar con el gobierno. Según el enviado del Vaticano y la UNASUR, el gobierno venezolano y sus adversarios políticos acordaron instalar una mesa de diálogo el 30 de octubre. Esta posibilidad fue negada por varios de los principales dirigentes de la oposición que insisten en solicitar la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el nombramiento de un nuevo gobierno. El Partido Socialista Unido de Venezuela rechazó que la oposición tenga un doble discurso. Y ahora ellos no se quieren aceptar con la persona que dio el Papa. Así es esa derecha. Y esas peleas que ellos tienen a lo interno, quieren llevarlas a toda Venezuela. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. El Ministerio Público inició una investigación luego que una de las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral fuese atacada con explosivos. El ataque se produjo en la madrugada del lunes en la sede del CNE en Barquisimeto, estado Lara, al occidente del país. El informe policial indicó que solo hubo pérdidas materiales, aún no hay detenidos por el caso. Varios artefactos explosivos fueron arrojados en contra del edificio, confirmó la policía. Los ataques se produjeron luego que factores opositores al gobierno de Nicolás Maduro no aceptaran que el CNE acatara varias sentencias judiciales que obligaban a la suspensión temporal del referendo. Hechos similares han ocurrido en otras regiones del país. El ministro para Petróleo Eulogio del Pino se reunió ayer en Moscú con su homólogo ruso Alexander Novak para evaluar acciones conjuntas que permitan estabilizar el mercado petrolero y lograr un repunte en los precios del barril. Los ministros discutieron la propuesta para la incorporación de los países no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleos al acuerdo de congelamiento de la producción alcanzado por el bloque en septiembre. Dicho acuerdo compromete a los 14 miembros de la OPEP a mantener un bombeo conjunto máximo de 33 millones de barriles diarios, unos 700.000 barriles menos de lo que produce actualmente. Venezuela le presentó a Rusia un plan con líneas políticas estratégicas para lograr acuerdos globales. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Titulares. Legalmente, Parlamento venezolano no existe. Fuerza Armada rechazó incitación a la insubordinación en Venezuela. Dirigencia opositora ignora mediación del Vaticano y no dialogará con el gobierno. Venezuela es noticia. Son noticias de la República Bolivariana de Venezuela. Visión Comunal, en contacto con las comunidades.